Buenas noches, mi nombre es María Victoria Aguilar Castañeda. En esta oportunidad voy a exponer acerca del párrafo de introducción de nuestro tema. De acuerdo a un estudio realizado por BBVA España, tan solo en el 2017 se recopiló 122 páginas web que contenían noticias falsas. Los autores a veces cobran en miles de dólares por generar este tipo de contenido. Utilizan las reacciones de las redes sociales y los algoritmos para diseminar contenido en sectores ideológicos concretos. Como consecuencia de esto, el Estado peruano debería de imputar a quienes generen y propaguen este tipo de noticias, ya que las noticias falsas en nuestro país generan miedo y desinformación en la sociedad, puesto que muchos de nosotros no verificamos la fuente de información de donde vienen este tipo de noticias. Gracias. Hemos investigado mucho sobre las noticias falsas y también queremos explicar qué podemos hacer al respecto, por qué se propagan y quién las pone en circulación. Pues las noticias falsas tienen como finalidad influir políticamente en la gente y agitar los ánimos. Los políticos utilizan las redes sociales para imponer a las personas su visión del mundo. Si hago que te guste mi página de Facebook, puedo saber qué temas te interesan y qué sentimientos tienes hacia estos temas. Así puedo venderte algo usando tus propias palabras claves y tus sentimientos. Uso tus datos para persuadirte a ti según mis intereses. Además, con las noticias falsas podemos ganar mucho dinero. Los clics traen tráfico, lo que a su vez traen ingresos publicitarios a través de noticias falsas. Es muy simple generar dinero con noticias falsas. Se abre una página web y un perfil de Facebook con un nombre sugerente. Luego se plagian historias o se inventan. Lo importante es tener titulares sensacionalistas. Finalmente se crean perfiles falsos donde la historia se comparte de forma masiva. Somos animales sociables. Si percibimos que hay una opinión mayoritaria, tendemos a unirnos a ella. En los foros digitales hay muchas opiniones y muchas personas. Es muy difícil poder percibir quiénes son o cuáles son opiniones de personas de carne y hueso o son tal vez bots. Los social bots son programas que difunden opiniones de forma masiva. Gracias a la inteligencia artificial, las falsificaciones cada vez son mejores. Es muy difícil poder separar o diferenciar las noticias falsas de las que no son noticias falsas. De hecho, se están creando software para poder identificar las noticias falsas. Nosotros estamos de acuerdo en que el gobierno debería prohibir las noticias falsas o regularlas. Pero bueno, es un tema muy complicado y delicado, ya que podemos, si permitimos o apoyamos que el gobierno regule las noticias falsas, tendríamos que tener mucho cuidado de que haya libertad de expresión y podamos también, es una brecha muy delicada, ¿no? Y que el gobierno no pueda tal vez influenciar en información que sí es real y que no está alineada a su conveniencia. Hola, buenas noches. Mi nombre es Carlos Moscoso, soy integrante del grupo número 12. En esta oportunidad a mí me tocó exponer la parte de lo que es esquema causal. El tema que nosotros hemos estado trabajando durante todas estas semanas es el tema de las noticias falsas, ¿no? Hablemos un poquito sobre el esquema causal, ¿no? Eso tiene lo que son tres partes, ¿no? Lo que es la contextualización, que es la controversia, que es la tesis, ¿no? Si hablamos sobre el tema de lo que es noticias falsas, encontramos que en la contextualización sería, ¿no?, el impacto de las noticias falsas en la sociedad, ¿no? Si hablamos sobre el tema de la controversia, el tema de la controversia hacemos como una pregunta a opinión, ¿no? Que en esta oportunidad el trabajo que hicimos en la controversia era: ¿cree que el Estado peruano debería prohibir la circulación de las noticias falsas en las redes? ¿No? Y en la tesis que, bueno, viene a ser como una conclusión, ¿no? Que la tesis sería: el Estado peruano debe regular lo que ven los internautas con el fin de protegerlos de la información falsa, ¿no? De la mala información, ¿no? Durante todo el estudio que hemos estado haciendo como grupo, ¿no? Hemos estado buscando diferentes fuentes, ¿no? Fuentes de información
para ver cuál es más que todo el fin, ¿no?, de las noticias falsas, ¿no? Dicen que hay unos son por el tema factor económico, político, que causan zozobra, ¿no? También en el tema, lo que es esquema causal, viene lo que es el párrafo de introducción, ¿no? Tenemos una fuente que es de BBV España, ¿no?, que dice que de acuerdo al estudio, lo voy a leer ya porque es una fuente, ¿sí? Que de acuerdo con el estudio realizado en BBV España, tan solo en 2017, estamos en 2021, 2017, se recopilaron 122 páginas web que publicaban noticias falsas, ¿no? Como consecuencia de esto, sería correcto que el Estado peruano deba imputar, ¿no?, a quienes propagan ese tipo de noticias, ¿no?, que no son fidedignas, ¿no?, o sea, que son falsas, que no son verdad, ¿no? Actualmente en este país, la propagación de noticias falsas de fuentes no oficiales genera mucho miedo y desinformación. ¿Por qué? Porque estamos en un país en el cual hay mucha ignorancia, ¿no? Mucha ignorancia por el tema de que de repente el Estado no se preocupa tanto en la educación, ¿no? Hay muchos sectores, ¿no? Muchos sectores, y los que son la mayoría, se podría decir, que son muy vulnerables en ese tipo de información, ¿no? Ahora, hoy por hoy, el tema de la tecnología, las noticias falsas te llegan como un mensaje al celular, como un mensaje compartido del WhatsApp o algo del Facebook, ¿no? Entonces, si no tenemos una fuente fidedigna, por ejemplo, el profesor bien claro dijo, ¿no? Podemos sacar información de Google Académico, ¿no? Porque ahí hay fuentes, ¿no? Bueno, la fuente que le acabo yo de mencionar hace un momento es de BBV España, Fake News, cifras y soluciones de un fenómeno global, ¿no? El link es www.bbva.com/fake news, cifras, soluciones, fenómeno global. Continuamos con el tema de lo que es esquema causal. También vamos a lo que es al esquema en sí, ¿no? Al esquema en sí. El esquema, ¿cómo es? O sea, empieza lo que es propagación de noticias falsas con la conclusión, ¿no?, que es el miedo y la desinformación en un grupo social determinado, ¿no? Ahora, esto lo tenemos que dividir por partes, ¿verdad? Lo que es leer información de fuentes poco confiables, ¿no? B, se distorsiona la realidad, ¿no?, y se da credibilidad a un periodismo a través de portales de noticias, ¿no? Porque cabe resaltar que hoy por hoy muchos periodistas, muchos reporteros se dejan guiar también por el tema de redes sociales, ¿no? Incluso a veces se debería regular ese tema aquí en el Estado, ¿no? Porque la verdad que hay noticias que recuerdo por el tema del coronavirus, ¿no? Si es que no me equivoco, hicieron una mala información, ¿no? Luego se quisieron rectificar, pero buscando como que eran culpables y no eran culpables, o sea, un poquito difícil de entender, ¿no? Luego viene, ¿qué pasa? Que cuando uno escucha alguna noticia falsa, ¿no?, viene la alteración del sentido común, ¿no? Porque las personas ya no empiezan a razonar, o sea, ya piensan que las noticias que les están enviando es algo que es cierto, ¿no? Y no buscan fuentes fidedignas, ¿no? Y la conclusión, que sería el medio de la desinformación en un grupo social específico, ¿no? Bueno, para culminar esta pequeña exposición, ¿no?, que esto lo que me ha tocado es esquema causal, buscamos información también y teníamos que había un proyecto de ley, ¿no?, que era de FREPAP, si es que no me equivoco, los cuales ellos estaban buscando poder regular esto, ¿no? Porque la verdad que cabe resaltar que hace un momento, como mencioné, hay un grupo grande, se podría decir, de personas que no están bien informadas, ¿no?, por el tema de la educación, por el tema de la cultura, ¿no? Entonces, creo que buscando las fuentes un poquito confiables y teniendo que el Estado regule este tema de las noticias falsas, creo que el país y la población iría por un buen camino. Muchas gracias. En cuanto a lo que es el esquema de definición sobre las noticias falsas, vamos a ampliar un poquito más el concepto de estas, ¿no? Y simplemente es información tendenciosa creada para poder engañar a una parte específica de la población. Y esta es inventado o creado por diversos propósitos. Una de ellas es desprestigiar gobiernos,
La siguiente es manipular la opinión pública o simplemente desinformar a la población. ¿Correcto? Y existen miles de sitios web en los cuales se pueden crear y distribuir estas noticias falsas. En cuanto a un estudio que hizo BBVA España en el año 2017, ellos mencionan que solo en ese año existieron 122 páginas en las cuales propagaban esta fake news, como se le puede llamar de una manera bastante coloquial, ¿no? O noticias falsas. ¿Correcto? Es más, se le pagaban miles de dólares a las personas que creaban estas noticias falsas y no solo que las creaban, simplemente también las distribuían. Ahora, ¿cómo se hace más rápida esta distribución? Es a través de bots. ¿Qué es un bot? Es básicamente un programa informático en el cual lo único que hace es suplantar la identidad humana y en este caso, pues simplemente propagar las noticias falsas. Ahora, existen muchas maneras de propagarlas a través de la web. Básicamente las que son más rápidas, en este caso, son las redes sociales, tales como Facebook, Twitter o WhatsApp, ¿no? Todos sabemos, pues, la rapidez con la que estas van siendo, digamos, propagadas. Ahora, eh, pero lo bueno es que existen diversas maneras de poder, de alguna manera, saber si es que es una noticia falsa o simplemente es una noticia fidedigna, ¿no? Una de ellas es no solo leer el titular y el pie de página de la imagen, sino también ingresar a la noticia y leerla. Más que nada podemos determinar si es falsa cuando uno encuentra una cierta cantidad de errores ortográficos. Otra de ellas es investigando un poco más acerca de la noticia a través de las páginas web o de los buscadores, a los buscadores web. Otra es viendo la publicación de la fecha, ¿correcto? De esta manera nosotros vamos a poder saber si es que esta noticia es una noticia falsa o simplemente viene de una fuente bastante confiable. Bueno, textualizando lo que vendría a ser el argumento de autoridad acerca de las noticias falsas o llamadas coloquialmente también fake news, voy a dar una característica acerca de estas noticias falsas. Bueno, principalmente carecen de una firma válida. Quiere decir que no se puede identificar la fuente confiable o no tienen un sustento científico real. Es por eso que el Estado peruano debe regular lo que ven los internautas con la finalidad de protegerlos de información fraudulenta. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones el año pasado abrió una línea telefónica la cual permitía informar acerca de noticias falsas, la cual trajo consigo la quema de 2 antenas y agresión a sus trabajadores. He ahí, ¿no?, que vemos evidencia de la importancia de prohibirlas, debido a que este suceso propició daño a la seguridad de los trabajadores y a la inversión realizada por la empresa privada en busca del desarrollo de las telecomunicaciones del país. Bueno, como ya sabemos, las redes sociales son el canal de comunicación por excelencia. Por ahí nos comunicamos día a día, ya sea WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram. A través de estas, gran parte de la población acostumbra a informarse sobre las últimas tendencias y sucesos. Normalmente, estas noticias falsas se divulgan rápidamente por aquí, las cuales van pasando de mano en mano, ¿no? Mayormente estas noticias son difundidas por cuentas no oficiales con el objetivo de desviar la atención de algún suceso en específico del momento, o también, como llamamos, ¿no?, cortinas de humo, o generar fama a la persona que difunde. Actualmente nos encontramos con un preocupante propagación de noticias falsas, las cuales causan miedo y desinformación de manera alarmante a la población. Como ya vemos, en esta coyuntura estamos pasando por una pandemia, ¿no?, que es el COVID. De tal forma que, bueno, una noticia que se ha escuchado, ¿no?, y que ha alarmado mucho a la población es que, que esta vacuna para el COVID que ha sido, ¿no?, ya creada en estos últimos tiempos, tiene algún chip, ¿no?, que nos permite manipulación o nos alteran las hormonas o etcétera. Y vemos, ¿no?, cómo hay personas que han decidido ya no ponerse la vacuna, ¿no?, por este tipo de información, la cual simplemente hace, ¿no?, poner más que nada miedo y confusión a la gente.
Por otro lado, también en el tema de coyunturas que estamos pasando acerca de las elecciones, el congresista Richard Rubio, que es del partido FREPAP, plantea el proyecto de ley que modifica diversos artículos de la Ley Orgánica de Elecciones, número 26859, con la finalidad de prohibir la difusión de noticias falsas en la propaganda electoral. Como ya vemos, no hay videos, incluso noticias, hasta mismos candidatos, ¿no?, a la presidencia que salen a decir cosas que realmente no son ciertas, descabelladamente mienten, ¿no? Y bueno, más que nada esto evidencia que las noticias falsas pueden generar un cambio en el comportamiento